Señor Jesús. Gloria al Señor por su infinita bondad y su misericordia. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar dando lectura a los versos 3 al 5. Gloria al Señor Jesús. Todos aquellos que puedan ponerse de pie. Disculpen que no prendí el micrófono. Gloria a Jesús. Ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Y como regalo que pudieran darnos, hay una tarjeta de conexión que le van a entregar o le fue entregada. Si la pueden llenar, sería nuestro regalo de ustedes hacia nosotros. Y lo que podamos hacer para servirles, estamos aquí para caminar juntos en el Señor. Amén. Lo que hacemos cada domingo es orar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y tener compañerismo, todos en el cuerpo de Cristo. El día de hoy vamos a exponer los versos 3 al 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu obra redentora. Gracias por encarnarte en Jesucristo, por vivir de manera perfecta, por ofrecerte a ti mismo como sacrificio por nuestros pecados, yendo a la cruz, muriendo siendo inocente, pero resucitando al tercer día, para dar vida a todo aquel que a ti cree. Padre Celestial, pedimos que tu nombre sea exaltado en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder recibir tu palabra, entenderla y que seamos transformados por el poder del Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Señor amado, pedimos por la congregación y cada una de las familias, aquellos que están enfermos en el día de hoy, para que tú les fortalezcas y les permitas sanar prontamente, Señor, que puedan estar con nosotros de vuelta prontamente. Te pedimos que nos ayudes como congregación a hacer luz en medio de la comunidad que nos has puesto aquí en Rock Hill. Y pedimos de manera especial, Señor, por pastores e iglesias que, al igual que Park Baptist Church, están predicando la victoria máxima de nosotros como creyentes, que es la resurrección de Cristo. Amén. Te pedimos que ahora tu Espíritu nos dirija. Amén. Y me permita, Señor, poder comunicar efectivamente estas palabras, Señor, a pesar de mi incapacidad, a pesar de mi falta, Señor, que yo pueda menguar y que tú puedas crecer. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Poco más de 30 años ya han pasado. Las memorias de lo vivido permanecen frescas en su mente. Fueron 3 años y medio los que vivió junto al Señor Jesucristo, el Dios encarnado, teniendo acceso a su enseñanza, a sus milagros, a su intimidad. Él vio su cuerpo muerto, pero también vio su cuerpo resucitado, siendo ascendido a los cielos. Él fue testigo de la venida del Espíritu Santo y fue usado sobrenaturalmente para liderar el comienzo de la iglesia. Él vio a miles de personas venir de muerte a vida. Fue partícipe de grandes milagros que el Señor hizo por medio de él.
mientras era testigo de cómo el evangelio era expandido hasta los confines de la tierra. Sus luchas fueron innumerables, la oposición fue constante y el sufrimiento y el dolor sus compañeros más fieles. Él sabe que su fin ya está cerca y probablemente no puede esperar el momento a estar una vez más cara a cara con su Señor, pero esta vez por una eternidad. Pero mientras tanto, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro comienza a escribir la primera de 2 cartas para comunicar y alentar a creyentes acerca de la esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Que Dios se encarnó en Jesús, que vivió perfectamente, que murió sin merecerlo y resucitó en poder, venciendo el pecado y la muerte. Pedro tenía presente en todo momento esta esperanza viva y ahora él iba a compartirla con creyentes hasta el sol de hoy. La esperanza viva en la cual Pedro está hablando en estos primeros versos que vemos en la primera carta de Pedro, es una esperanza viva que no tiene que ver necesariamente con las circunstancias que nosotros vemos alrededor. No es una esperanza viva a que nosotros estemos buscando la comodidad. No es una esperanza viva para que nosotros descansemos en que los problemas desaparecerán. No. Lo que Pedro está diciendo es que a pesar de todas las cosas que podamos enfrentar en nuestra vida, todo aquel que cree en Cristo tiene una esperanza, una mayor esperanza. Y no es una necesariamente que vamos a ver en el aquí y en el ahora. Hoy vamos a ver que la esperanza viva, la cual el apóstol Pedro está hablando aquí, está fundamentada en este evento de la resurrección de Jesucristo. Hermanos y hermanas, la tumba está vacía. Amén. Newsflash. Amén. La tumba está vacía. En Cristo tenemos la victoria y la victoria en Cristo es segura. Amén. Y sin importar tus circunstancias, permíteme exponerte que el Evangelio de Jesucristo es realmente nuestra esperanza viva. Vamos a dar un poco de contexto con lo que estamos leyendo. Leímos los versos 3 al 5, pero debimos haber empezado con el 1 y el 2. Eso es un buen consejo cuando usted va a leer la Biblia. Cuando usted va a leer la Biblia, empiece desde el principio, en el 1. ¿Ok? So, esto es lo que vamos a hacer ahora. El verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, se está identificando. ¿A quién le escribe Pedro? Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Ahí vemos claramente a quién va dirigida esta carta. Esta carta va dirigida a creyentes que habían sido expatriados. ¿Por qué usted cree que ellos fueron expatriados? Porque de seguro iban en búsqueda del sueño americano, por un mejor bienestar, por un mejor trabajo, por una mejor oportunidad, para tener una casa más grande. Ellos estaban buscando comodidades y por esa razón decidieron dejar su país de origen y fueron a ser expatriados, a ser parte de la diáspora de Israel. No fue por eso. Nosotros hicimos eso. Ellos fueron expatriados, hermanos, porque ellos estaban siendo perseguidos, porque si se quedaban donde ellos pertenecían o habían nacido, los iban a matar por su fe. Por esta razón ellos fueron expatriados, por esta razón ellos estaban en Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia, en Capadocia. Por esta razón es que estaban en otros lugares, no era porque ellos lo decidieron de esa forma. Pero había un propósito de Dios en todo esto. A ellos son los que Pedro le está escribiendo. Y de antemano me pido disculpas porque estamos predicando en el libro de Hechos.
¿verdad? La iglesia estamos todos los domingos predicando el libro de Hechos, vamos por el capítulo 14 que vamos a empezar la semana que viene. Entonces en estas últimas semanas he mencionado a Pablo muchísimo, Pablo, porque Pablo tiene un papel protagónico específicamente en estos versos que estamos estudiando, estos capítulos. Es muy probable que hoy mencione a Pablo en vez de a Pedro, pero para que sepa que estoy hablando de Pedro. Si digo Pablo es que estoy confundido con esto y yo tengo la tendencia de mezclar los nombres. A mi hijo le digo el nombre de mi hermano, a mi hermano le digo el nombre de mi hijo y así sucesivamente. Oren por mí, ¿ok? Saben que estoy hablando de Pedro por si acaso. Ya sabemos a quién fue que le escribió, fue a creyentes. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es para fortalecerlos. Para fortalecerlos. Estos creyentes estaban siendo perseguidos y estaban viviendo momentos muy difíciles y de mucho sufrimiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque él mismo lo dice en el verso 6 y 7. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En el capítulo 3 dice que ellos iban a enfrentar difamación y sufrimiento por causa de la justicia. Escuche bien, no por causa de sus malas decisiones, por causa de la justicia. Iban a enfrentar esto. En el verso 12 del capítulo 4 dice que no se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba. El fuego de la prueba. Hay pruebas, hay sufrimiento, hay difamación, hay muchas cosas que son bien incómodas y que ninguno de nosotros diríamos, yo quiero eso. ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos quieren sufrimiento? Amén. No veo ningún amén. Si lo que estamos ofreciendo es sufrimiento, pero eso es lo que estaban ellos viviendo. Entonces Pedro les está escribiendo a estos creyentes que estaban enfrentando dificultades extremas y él quería fortalecerlos con una esperanza viva. Una esperanza que va más allá de las circunstancias, porque si no se dio cuenta todos los que estamos aquí, lo que acabamos de leer es que tenemos una esperanza viva. Nos regocijamos aunque tengamos que pasar por sufrimiento. Cualquiera diría que una cosa no tiene que ver con la otra. Una esperanza viva, gloria a Dios. Yo quiero. Vas a tener que sufrir un momento. Eso no me lo habían dicho, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Esto no son las letrecitas pequeñas de un anuncio de una medicina que acaba de salir al mercado, ¿verdad? Donde dicen, esta medicina es bueno para esto, pero te va a dar este efecto secundario, y te va a dar dolor de cabeza, y te va a dar dolor de estómago, y te va a dar aquí, y te vas a morir si te tomas esta pastilla, ¿verdad? No es eso lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es algo que va más allá de nuestras circunstancias, entendiendo que todo lo que nosotros pasamos es pasajero. Sufrir por la causa de Cristo no es sufrir necesariamente por nuestras acciones y malas decisiones en nuestra vida. Pedro tiene la intención de que porque Cristo resucitó, los creyentes que están sufriendo puedan tener una esperanza viva. Y en esta tarde, en esta mañana todavía, esa es nuestra intención. Que podamos salir de aquí con una esperanza viva. Que no importa las circunstancias que tú estés pasando, tú puedas tener una esperanza viva. Que sientas que se esté cayendo el mundo alrededor tuyo, pero con todo y eso tengas una esperanza viva. Y esto es lo que él dice en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, déjame detenerme ahí, porque si usted se da cuenta, él describe la misericordia de Dios como una gran misericordia. No la misericordia de Dios simplemente. Pedro está diciendo una gran misericordia. Notable, algo que es fuera de lo común, algo que tiene una magnitud y un efecto que va más allá de lo normal. No es una misericordia, simplemente una gran misericordia. Y usted sabe por qué usted y yo necesitamos una gran misericordia, porque así de grande es nuestro pecado. Gran misericordia.
es lo que nosotros necesitamos. Romanos 5:8 dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, qué gran misericordia la de este Salvador. Si había alguien que sabía de esta gran misericordia, era el apóstol Pedro. El apóstol que caminó con Jesús. El apóstol que estuvo con Jesús, que era básicamente el líder de los apóstoles, el apóstol Pedro. Él había probado de primera instancia la gran misericordia de Dios. Pedro fue el que caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? Si eres tú el que camine por las aguas, y ahí va Pedro. Sí, se hundió, pero fue el que se atrevió a salir de la barca a caminar por las aguas. Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor Maestro, estas palabras que tú estás diciendo son muy duras. Y la gente se está yendo. Y Jesús le contesta: ¿y ustedes se van a ir también? Fue Pedro el que contestó: pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ese es el Pedro que estamos hablando aquí. El Pedro que mientras todos estaban huyendo y completamente llenos de miedo, aunque no justifica la acción porque fue totalmente fuera de lo que tenía que haber hecho, fue el único que se atrevió a sacar una espada y déjame tirar 2 o 3 espadazos aquí antes que nos vuele la cabeza a todo el mundo. Fue el único que lo hizo. No es lo recomendable, pero fue el único que lo hizo. Fue el que le dijo al Señor Jesús: no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Yo soy el que tengo que lavarte los pies a ti. Había muchas cosas buenas de Pedro, pero había muchas otras que él simplemente no había entendido. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero hay muchas otras que simplemente no las hemos entendido. Pero qué grande es su misericordia, porque Jesús dice: es necesario que yo vaya a la cruz. Y Pedro dice: de ninguna manera. ¿Cómo que tú vas a ir a la cruz? Como que ahora que esto está cogiendo momentum, ahora la gente, yo soy el día de ninguna manera que eso te pase a ti. El Señor Jesús le dice: no, tú no vas a estar dispuesto a dar mi vida, a dar tu vida por mí. Tú vas a negarme ya, mijito. As a matter of fact, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Si hay alguien que puede entender la misericordia de Dios, es el apóstol Pedro. En Lucas 22, versos 60 y 62, luego de que él no entendiera lo que está sucediendo, el Señor Jesús es arrestado, el Señor Jesús es llevado a este juicio, el Señor Jesús está en ese proceso, y mientras este proceso se está llevando a cabo, el que dijo que iba a dar su vida por el Señor Jesús comienza a negarlo. Verso 60 de Lucas 22 dice: pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. No solamente él negó al Señor Jesús, hermanos y hermanas, la palabra dice de que él maldijo al Señor Jesús. Él usó palabras para insultar, para él mismo desasociarse del Señor Jesús y decir: yo no tengo nada que ver con él. Y mientras él negaba al Señor por 3ª vez, y él viendo a la distancia mientras el Señor era azotado, los ojos penetrantes del Salvador del mundo impactan sus ojos. Y ahí es que él trae a la memoria: yo creí que yo me iba a ofrecer por él, yo creí que yo iba a dar mi vida por él, yo creí que yo iba a estar dispuesto a darlo todo por él, mas sin embargo lo traicioné. Y él me vio y lloró amargamente. Si hay alguien que entiende la misericordia de Dios, es el apóstol Pedro.
Por eso es que él dice en la parte segunda del verso 3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hermanos, ya han pasado 30 y pico de años de ese suceso. Y ahora es él el que está escribiendo a los hermanos que están siendo perseguidos, diciéndoles, hay una esperanza viva porque hay una gran misericordia. Hay una gran misericordia, yo quiero que ustedes entiendan. Esta gran misericordia no tiene que ver tanto con lo que estás pasando. Esta gran misericordia no tiene que ver tanto con tu pasado y lo que tú hayas hecho. Esta gran misericordia tiene que ver con tu realización de quién tú eres y la realización de quién es Él. Esto no es una esperanza genérica. La esperanza genérica es esa esperanza que dice, sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Estoy pasando un problema, pero todo va a estar bien. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos que todo va a estar bien, ¿qué significa realmente? Muchas veces significa que el problema que estamos pasando va a pasar. Si no tenemos provisión para pagar la luz, pues todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eventualmente vamos a buscar la forma de pagar la luz, ¿verdad? Si tenemos un dolor de espalda, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es una esperanza genérica que depende de que las circunstancias cambien. Esa es la esperanza genérica que todo ser humano tiene. No es que sea mala en sí misma. No estoy diciendo que sean unas personas pesimistas ustedes y estén ahí dándose con el látigo en la espalda, no. Sea positivo, sí. Todo va a estar bien, pero nuestra vida no puede estar anclada en una esperanza que es pasajera y genérica. Tampoco puede estar la esperanza en un lugar donde está muerto, donde no hay productividad, donde no hay vida. Y este es el problema que había tenido Pedro. Pedro había tenido esta esperanza muerta. Esta esperanza estaba en él mismo, en su capacidad de servir al Señor, en su capacidad de defender al Señor, en su capacidad de hacer las cosas por la obra del Señor. Y se dio cuenta y se enfrentó cara a cara con su fracaso. Yo creo que usted mire esto porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia, todos nosotros, todos, incluyéndome todos nosotros tenemos la tendencia de tratar de hacer cosas para tratar de impresionar a Dios, para que Dios entonces me bendiga. Yo hago esto y entonces tú tienes que hacer esto por mí. Yo me porto bien, bendíceme Señor. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque muchas veces cuando las cosas están mal, le reclamamos a Dios. Como si Él no te viera. Como si Dios diga, mira, qué mal he estado bregando yo con el hermano Juan aquí. Juan, disculpa que hayas tenido que pasar por todo esto. Nada de eso ha sido por consecuencia de tu pecado. Tú has hecho un excelente trabajo. Disculpa que te tome de punto. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe a nosotros. Nosotros debemos todo a Él. Entonces, Pedro estaba poniendo su esperanza en la capacidad que él mismo tenía para poder seguir al Señor. Déjame decirte, si tu esperanza está en tu capacidad de seguir al Señor, eventualmente le negarás 3 veces. Y eventualmente te enfrentarás con tu realidad, que no es por tus fuerzas, que no es por tus capacidades, que en realidad no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es importante que lo sepamos porque si no somos enfrentados con nuestro propio fracaso, ¿cómo es que entonces vamos a buscar al Salvador del mundo? Si nos hacemos la pregunta, Él es el Salvador, pero ¿el Salvador de qué? ¿Para qué Él vino a salvarnos? Hermanos, Él vino a nosotros porque nosotros no podemos ir a Él por nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros, nuestra mejor obra va a ser una obra que se va a quedar corta delante de Dios. O no estoy diciendo en esta mañana, confía en ti mismo. Hay algo dentro de tu corazón que tienes que buscarlo y cuando lo encuentres, eso es lo que te va a ayudar a llegar a Dios. No hay nada bueno en ti mismo. Lo que estoy diciendo es, no confíes en ti, confía en Él. Amén. Pedro confió en Él.
Y el Señor Jesús, con su gran misericordia, le enseñó a confiar en la obra redentora de Cristo para que entonces tenga una esperanza viva. ¿De qué se trata esta esperanza? Vamos a adentrarnos un poco. Él lo dice en la parte 3 del verso 3. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí es que está. La encontramos. La esperanza viva que Pedro está diciendo a los creyentes que están siendo perseguidos y están en sufrimiento es una esperanza viva que es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, lo que estamos celebrando el día de hoy. Que la tumba no pudo retener a Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente sucedió en la cruz? Antes de llegar a la resurrección, vamos a ir a la cruz. Yo quiero que usted se transporte 2 días atrás, simbólicamente, al Viernes Santo. El día donde Jesús está en la cruz del Calvario. Y que nosotros entendamos lo que sucedió allí. Porque tenemos que entender lo que sucedió allí para que tengamos la implicación correcta de lo que sucedió el domingo. ¿Ok? Resurrección. Domingo, resurrección. Viernes, crucifixión. ¿Qué realmente sucedió en la cruz? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él estaba tomando nuestro lugar para así poder darnos el suyo. Esto se llama sustitución. Cuando usted ve un juego de fútbol y hay alguien jugando y hay un jugador afuera y ese jugador levantan un número, creo que lo hacen así, ¿no? No sé si lo han cambiado. No sigo el fútbol mucho, pero ponen un número, ¿verdad? Me corrigen si estoy incorrecto y hay una sustitución. La responsabilidad que tú tienes allá adentro en el field la voy a tomar yo por ti. Y el descanso, tú vienes acá y lo tomas por mí, ¿verdad? Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición porque nosotros estábamos malditos por nuestro pecado. Estábamos en rebeldía en contra de Dios y eventualmente íbamos a enfrentar la ira de Dios. El que no está en Cristo enfrenta la ira de Dios está sobre él. Es lo que la palabra nos enseña. Mas sin embargo Cristo en la cruz del Calvario, sin pecado alguno, Él va allí y se pone en lugar del pecador, con la única distinción que Él no pecó. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como Él no pecó, entonces Él se convierte en nuestra propiciación y en nuestra expiación. Déjame explicarle eso bien rapidito. La propiciación básicamente es la ira de Dios que iba directo al pecador. Jesús se pone en el medio y la recibe Él. Porque la paga del pecado es muerte. Hay un pago, hay una deuda que nosotros tenemos por nuestro pecado. Alguien tiene que saldarla. Él se puso en ese lugar y Él fue el que recibe el castigo de Dios, que no simplemente fueron los clavos, que no simplemente fue la corona de espinas, que no simplemente fueron los latigazos, fue la ira de Dios siendo depositada en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para expiarte de los pecados, en otras palabras, para limpiarte. Para limpiarte con su sangre. Entonces, dice el libro de Hebreos 9, 26, 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cristo fue de manera perfecta para entonces vencer la muerte. Vuelvo y lo repito, la paga del pecado es muerte. Si Él hubiese pecado, aunque hubiese sido un pecadito pequeño, Él hubiese merecido la muerte. Pero como Él fue de manera perfecta, lo que significa eso es que cuando Él muere, la muerte no tiene que hacer con Él. La muerte recibe a Cristo y dice: no hay falta en Él. Yo no puedo hacer nada contigo, no puedo retenerte, porque no hay falta en ti. Tú eres perfecto. Yo tenía un poder porque todo el mundo peca, pero tú no tienes pecado. Yo no puedo retenerlo a Él. Y entonces el poder de la muerte es
completamente destrozado por la obra de Jesucristo, porque Él fue perfecto. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Por eso es que es tan importante que entendamos que Él es verdaderamente hombre, pero Él es verdaderamente Dios. Y como Él es verdaderamente Dios, Él pudo ir a la cruz sin pecar. Y entonces desarticula el poder de la muerte, y al hacer eso nos ofrece a nosotros, a ti y a mí, diciendo: ya yo vencí la muerte. El pecado tuyo te lleva a la muerte, separación de Dios, pero yo lo vencí en la cruz del Calvario. Ven a mí en arrepentimiento y fe, confía en mí. Tus obras te van a llevar a la condenación eterna, tus obras te van a llevar a recibir la ira de Dios, pero mi obra, ocurre una sustitución. Yo recibo tu pecado y el castigo del mismo. Si confías en mí, tú recibes mi justicia y los beneficios del mismo. Entonces ahí llegamos a la resurrección. Por eso fue que Él resucitó, porque no tenía pecado, porque la muerte no pudo detenerlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿dónde? ¿Dónde está, muerte? ¿Tu victoria? ¿Dónde? ¡Oh sepulcro, tu aguijón! El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la importancia de la resurrección es clave, mis hermanos. Esto ha sido negado desde el principio de los tiempos. No, Cristo no resucitó. Si usted mira la diferencia entre todos los que se proclaman ser dioses a través de la historia de la humanidad, todos ellos proclamaron ser dioses, pero ninguno de ellos pudo vencer la muerte. Hay uno solamente que venció la muerte. Hay una tumba que realmente está vacía, y esa es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. El que sí, a lo mejor los problemas van a seguir alrededor nuestro, pero nuestra esperanza no está en algo pasajero que se mejore lo que estoy viviendo. Mi esperanza está que voy a estar una eternidad con Cristo, porque he sido adoptado a su familia cuando era pecador, porque Él tiene una gran misericordia. Aleluya. Hermanos, si no hay resurrección, estamos en problemas. Si no hay resurrección, Pablo dice que nuestra fe es vana. Si no hay resurrección, pues entonces Cristo no resucitó. La fe del creyente es vana, su testimonio es falso, su fe no tiene valor alguno. Si la resurrección no sucedió, Pablo dice que nosotros seríamos dignos de lástima. Por eso es que Cristo resucita y se asegura que los ojos físicos de las personas lo vieran. Y a Tomás le dijo: tú no crees, mira, pon tu mano aquí, toca esto. Yo resucité y vencí la muerte. Esto está comprobado de manera teológica, comprobado de manera histórica, comprobado en todas las maneras que nosotros podamos tener de que Cristo resucitó y venció la muerte, y que hoy día nuestra esperanza es Él. B.B. Warfield dijo lo siguiente: la resurrección es el credencial suficiente de Cristo. Nuestro Señor mismo deliberadamente reivindicó todo su derecho al reconocimiento de los seres humanos en su resurrección. Cuando los fariseos le pidieron una señal, Él apuntó a esta señal como su única y suficiente credencial. Muéstranos una señal. No les voy a dar una señal, solamente la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el viento. Esa es la señal que yo les voy a dar, para que sepan, este es el credencial que yo tengo. Hermanos, la resurrección de Jesucristo cambió todo para Pedro. Ahí fue que Pedro encontró su esperanza, y es ahí donde está nuestra esperanza. Eso es lo que Pedro le quiere recordar a aquellos cristianos que estaban recibiendo esta carta, que estaban viviendo momentos difíciles. La esperanza cristiana está en el poder de Cristo. Él fue el que resucitó. Nosotros, al creer en Él, eventualmente resucitaremos con Él. Como Él recibió un cuerpo glorificado, nosotros recibiremos un cuerpo glorificado también. Hermano, tenemos esperanza en Cristo, y esta esperanza es viva.
Esta esperanza no hay forma que la apaguen, no hay forma que la echen a un lado. Esta esperanza permanece para siempre, porque es garantizada. Verso 4 dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos, es una esperanza que nos da una herencia. La herencia es cualquier parte de la propiedad que pasa por ley a un heredero a la muerte del propietario. Aquí tenemos abogados un abogado aquí en los medios y conocen los términos legales. Yo no sé mucho de esa dinámica, pero cuando hay una herencia, para que la persona a la cual va a recibir esta herencia, algo tiene que suceder, tiene que haber una muerte. Cristo muere, pero Él resucita. ¿Cuál es esta herencia? Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Cómo es esta herencia? Esta herencia es incorruptible. ¿Qué significa eso? Significa que no puede romperse, no puede corromperse, no puede fallar, no puede, la palabra en la punta de la lengua, contaminarse. Ahí está la palabra, salió. Esta herencia no puede fallar, es una herencia inmaculada. Cuando dice que es una herencia inmaculada, se refiere a un ritual que se lleva a cabo de manera efectiva. Dios recibe la ofrenda de Cristo. Esta ofrenda es perfecta y es inmaculada. Después dice, y que no se marchitará. En otras versiones dice que es inmarcesible. Si usted ve una flor que no se marchita, estamos hablando de una flor verdadera que no se marchita. A esto que se está refiriendo, algo que no pierde su belleza. Es algo que no pierde su propósito, es algo que permanece para siempre. Ese es el tipo de herencia que el Señor nos ha prometido. Esa es la esperanza viva que tenemos en Él. Verso 5 dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Y yo quiero que en esta mañana nosotros salgamos de aquí con la certeza de que de la misma forma que Pedro no podía confiar en sí mismo para poder salvarse, de la misma forma nosotros no podemos confiar en nosotros mismos ni para salvarnos ni para permanecer salvos. ¿Ok? Déjenme explicarles un poquito más acerca de esto, porque esto es bien importante que lo entendamos. El Señor quiere que tú quites toda confianza de ti y de cualquier otra cosa para salvación. Y que la confianza para salvación esté en Cristo, la esperanza viva, porque Él resucitó de los muertos. Hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos visitan en el día de hoy, nuestro problema no son muchas veces nuestros problemas. Si tú pones una lista de tus top 5, tus problemas más importantes y más grandes que tú tienes ahora mismo, muy probablemente que tengas situaciones de extrema dificultad. No quiero minimizarlo tampoco. Muy probable que tengas problemas grandes. Pero no quiero que perdamos de perspectiva que nuestro mayor problema es nuestro pecado y la rebeldía del mismo en contra de Dios. Y ese problema tiene solución en Cristo. Y cuando tenemos solución a ese problema, los demás problemas se hacen más pequeños, porque Dios viene a ser morada por medio del Espíritu Santo en todo aquel que cree en Él, y Él camina con nosotros, nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos da la fuerza, nos da la paz que necesitamos para que pasemos lo que pasemos, podamos decir lo que Pedro le escribió: aunque pasen un poco de prueba, esa prueba va a resultar ser alabanza para el Dios eterno.
Dice el verso 5 de que somos protegidos por el poder de Dios. Amén. Si tú estás en Cristo, tú eres protegido por el poder de Dios. La palabra poder es la palabra dinamis, que significa un poder, una influencia controladora, a menudo entendido como manifestación de influencia sobre la realidad de manera sobrenatural. Para darle más información de esta palabra es donde sacan la palabra dinamita, poder, ¿verdad? Esta palabra poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder de guardarnos. Él es el que nos guarda, Él es el que nos sostiene. Pedro les está diciendo a ellos, ustedes están sufriendo, pero quiero que recuerden, nuestra esperanza viva es que Él los está guardando, es Él el que los protege por su poder. Esto lo vemos en las Escrituras donde dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿De quién? Del que cree. Juan 10, 28 y 30, el Señor Jesús dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El apóstol Pablo estaba convencido de esto. Y él decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni nada puede hacer que te separe del Señor Jesús. Nada. Hermanos, nosotros estamos siendo protegidos por Dios cuando estamos en Cristo. Estamos pasando por dificultades y sufrimiento, pero estamos siendo sostenidos por Cristo. Amén. Estamos siendo protegidos por la mano de Dios. Descansemos en Él. Esa es nuestra esperanza viva, de que Él nos guarda, de que Él nos protege. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dice aquí, mediante la fe. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando él dice, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Jesús. Y el Señor le dice, ¿me vas a negar 3 veces? Le voy a leer lo que el Señor le había dicho antes de eso, para que tengamos una idea de la importancia de que Jesús sea el que esté intercediendo por nosotros. Porque cuando nosotros vamos a Lucas 22, versos 31 y 32, dice que Jesús oró para que su fe no fallara. Dice, el enemigo os ha pedido para zarandearlos. Y yo me imagino que la respuesta de Pedro fue, ¿qué tú dijiste, Jesús? ¿Le dijiste que no? Si el enemigo está pidiendo para zarandearme, ¿cuál fue tu respuesta, Jesús? No lo vas a dejar, ¿verdad? No vas a dejar que me zarandee, no vas a dejar que vengan esos problemas donde mí, no vas a dejar que eso suceda. No, el Señor dijo, yo le di permiso, pero ya lloré por tu fe. Porque es mediante la fe en la obra de Cristo en que nosotros somos salvos. El problema que Pedro enfrentó lo llevó a encontrarse con su propia incapacidad de poder servir al Señor por sí mismo. Pero la fe fue sostenida por el Señor. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. En Cristo tenemos victoria. En Cristo es donde único podemos encontrar la esperanza viva. La esperanza en la cual no importa lo que tú puedas pasar, puedes seguir adelante entendiendo que en Cristo somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Y que no necesariamente vamos a recibir las mejores cosas que nosotros queremos ahora, pero hemos sido adoptados a la familia de Dios. ¿Qué significa esta esperanza para nosotros? ¿Qué significa esta esperanza viva para nosotros? En palabras sencillas, si tú eres creyente, has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y ahora eres un hijo o hija de Dios. Por lo tanto, tienes una esperanza transformadora y llena de vida.
Dicha esperanza nadie la puede tocar y nadie te la puede quitar, porque mediante la muerte de Cristo en la cruz, tus pecados fueron imputados a Él. No recibimos el castigo que merecíamos y mediante su resurrección recibimos la gracia de Dios que no merecíamos. Las circunstancias de la vida son pasajeras. Su esperanza viva es eterna. No solamente anheles a que las circunstancias mejoren, anhela a que el estado de tu alma esté bien con el Señor por medio de la fe en Cristo. Hermanos, una vez más, vamos a tener dificultades aquí en la tierra. Van a venir, pero nuestra esperanza va más allá de eso. La muerte tuvo un funeral el día que Cristo resucitó. Funeral del pecado y resurrección de la esperanza. El teólogo puritano Thomas Brooks dijo lo siguiente: una persona que es consciente de su pertenencia a Dios sabe que la muerte será el funeral de todos sus pecados, dolores, aflicciones, tentaciones, diserciones, oposiciones, vejaciones, opresiones y persecuciones. Y sabe que la muerte será la resurrección de sus esperanzas, alegrías, deleites, consuelos, contentamientos, y que le traerá un gozo más claro, completo, perfecto y constante acerca de Dios. Por consiguiente, hermanos y hermanas, y todo aquel que me escucha, el Padre, al resucitar a Cristo de entre los muertos, usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos una esperanza viva que es también una herencia garantizada. Esa herencia es eterna, es incorruptible, nada ni nadie la puede manchar ni dañar, no se marchitará ni se desvanecerá. Ninguna circunstancia de la vida puede cambiar esa herencia, esa esperanza, esa garantía, esa promesa que Dios nos ha hecho a través de la resurrección de Cristo. La tumba está vacía. Él es nuestra esperanza viva. ¿Qué significa esta esperanza si tú no eres cristiano? O si no sabes si eres cristiano. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo expone de que si no hay resurrección, los que creen en resurrección son dignos de lástima. De la misma manera, si sí hay resurrección, los que son dignos de lástima son los que no han confiado todavía en la resurrección de Cristo. Con todo el amor del mundo, quisiera presentarte la esperanza viva que solamente está en Cristo. Si tu vida no descansa en la suficiencia y eficacia de la obra de Cristo, estás viviendo una vida basada en esperanzas falsas y en esperanzas temporeras. Pon tu esperanza en Cristo para que tengas esperanza viva. Ni tus obras, ni tu moral, ni tu religión, ni tus capacidades, ni tus conocimientos, ni tus experiencias serán suficientes para justificar tus pecados delante de un Dios santo, santo, santo. El llamado es a que te arrepientas y creas. ¿Qué es eso? Arrepentimiento, como dice A.W. Pink, son las manos que sueltan esos objetos asquerosos a los que antes se habían aferrado tan tenazmente. La fe es extender esas manos a Dios para recibir el don de su gracia. Yo te exhorto a que tú sueltes y le des la espalda a tu pecado y recibas lo que no mereces, la gracia de Dios. La gracia de Dios que te invita a que vengas a Él, porque solo en Él hay esperanza, solamente en Él hay vida. ¿Saben por qué? Porque Él es la esperanza viva mediante la resurrección que Él llevó a cabo.
Concluyo con estas palabras y la pregunta que el Señor mismo dio en Juan 11, 25, 26. Pongámonos de pie. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y concluye diciendo, ¿crees esto? Con esa misma pregunta concluyo. ¿Crees que Cristo es la esperanza viva? Amén. Padre Celestial, gracias por tu infinita bondad, por tu gran misericordia, por habernos, Señor, dado una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Señor, nuestro mayor problema es que íbamos a enfrentar tu justicia. Íbamos a ser juzgados por ti. E íbamos a ser hallados faltos y merecedores del castigo eterno. Mas sin embargo, en tu misericordia, en tu gran misericordia, proveíste un camino para que nosotros no seamos juzgados de acuerdo a nuestras obras, sino que Cristo pagando el precio de nuestro pecado. Y nosotros creyendo en tu infinita bondad y en tu poder, podamos ser justificados delante de ti por la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario, para tener una esperanza viva. Espíritu Santo, te pido que seas tú trayendo vida en este momento a los corazones. Ni el mejor de los predicadores, ni la mejor exposición de tu palabra, ni las palabras más perfectas que puedan salir de nuestros labios pueden cambiar ningún corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú dando vida a los corazones en esta mañana. Que seas tú fortaleciendo a aquellos que están en sufrimiento. Y que seas tú, Señor, dando paz a todos aquellos que están enemistados contigo. Que tu nombre sea exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.